En las montañas heladas de Sierra Nevada, una joven muda huye de un destino impuesto. Allí, entre la nieve y el silencio, encuentra al Apache, un hombre sin voz, con el alma herida. Juntos, sin palabras, construyen un refugio donde el amor y la dignidad renacen desde las cenizas. ¿Y tú? Estás viendo esta historia en una cafetería, en la cama o en algún rincón tranquilo del mundo. Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saber desde dónde estás escuchando esta voz sin palabras. Te deseo paz, estés donde estés, en el corazón helado de Sierra Nevada, donde el viento corta la piel como cuchillas invisibles y las noches parecen no tener fin. Vivía una joven a la que nadie se atrevía a mirar a los ojos. Se llamaba Lucía. Nadie la escuchaba, pero no porque no hablara. De hecho, hacía años que no pronunciaba una sola palabra. La gente del pueblo decía que su silencio era castigo divino, herencia maldita de su madre. Una gitana que fue quemada en la plaza por brujería cuando Lucía apenas tenía 12 años. Otros decían que ella había visto algo tan terrible que su lengua simplemente decidió no volver a moverse. Pero nadie se atrevía a preguntar, porque en aquel rincón olvidado de España, las preguntas también eran pecado. A los 19 años, Lucía fue prometida a don Mauricio, un terrateniente cincuentón con deudas en el alma pero oro en los bolsillos. Para su padre, era la única salvación. Para ella, una condena más cruel que la muerte. La noche antes del enlace, la encerraron en la antigua torre de la hacienda. Esa noche, cuando la luna se coló por la rendija del tejado roto, Lucía se deslizó entre las sombras y huyó hacia la montaña. Fue entonces cuando el silencio de ella se cruzó con otro aún más antiguo, más salvaje, más doloroso. Nahuel. Nadie sabía su verdadero nombre, pero los niños lo llamaban el Apache. Había llegado al puerto de Cádiz como parte de un circo de rarezas humanas, traído desde el otro lado del océano. Después de escapar del encierro y la humillación, se refugió en las cuevas olvidadas entre los pinos. No hablaba, no pedía, no atacaba, simplemente estaba. Los aldeanos lo temían. Decían que era un espíritu de los bosques, una sombra americana. Pero Lucía no sintió miedo cuando lo vio, solo frío y un extraño reconocimiento en sus ojos. Aquella noche, bajo el cielo cargado de nieve, él la cargó en sus brazos sin decir una palabra. Y ella, por primera vez en años, quiso decir algo. El frío mordía con saña. Cada paso de Lucía entre la nieve dejaba huellas temblorosas que el viento se apresuraba a borrar. No llevaba más que un vestido fino, el que le habían obligado a probar para el día siguiente. Sus manos estaban heridas por ramas, sus pies mojados y entumecidos, pero su silencio seguía intacto, como si cada soplo de aliento pudiera delatarla, como si incluso el más mínimo sonido pudiera atraer al monstruo que estaba dejando atrás. Cruzó el riachuelo helado, trepó colinas de piedra resbaladiza y, cuando ya no quedaban fuerzas, cayó de rodillas. La luna brillaba redonda, testigo muda de su desesperación. Lucía cerró los ojos, sintiendo que su cuerpo comenzaba a rendirse. Entonces, sintió pasos. No los oyó, los sintió, como un cambio en la presión del aire, como una presencia tan antigua que no necesitaba presentarse. Intentó abrir los ojos,
pero una sombra se cernió sobre ella. No era oscura, era densa, como si el dolor de alguien más se hubiese materializado en figura humana. Él no dijo nada. Se inclinó y la miró sin juicio. Su rostro era moreno, curtido por el sol, con cicatrices que hablaban en lugar de él. Tenía los ojos de la tierra firmes, hondos, tristes. La cargó como si ella fuera pluma, como si supiera exactamente cómo hacerlo sin romperla. Lucía se despertó horas después en una cueva templada por fuego. La madera crepitaba. Había un cuenco de caldo humeante junto a ella. Y a pocos pasos, aquel hombre, el apache, tallaba algo en un trozo de madera. Su mirada no se dirigía a ella, pero su cuerpo estaba entre ella y la entrada, como un escudo silencioso. Ella intentó incorporarse, pero él solo levantó una mano, no con violencia, con calma, como diciendo: descansa, ya no estás corriendo. Lucía no habló, él tampoco, y sin embargo, algo había sido dicho entre ellos. La primera noche pasó sin palabras, pero con gestos que decían más que cualquier oración. Él compartió su comida, le tendió una manta, se durmió sin temor a su lado, como si, de algún modo inexplicable, ambos supieran que el otro era también una herida que caminaba. El silencio, por primera vez, no pesaba, era hogar. Los días siguientes transcurrieron en un ritmo que no necesitaba relojes. Afuera, la nieve seguía cayendo como si el mundo entero estuviera intentando olvidar lo que pesaba. Adentro, el fuego y el silencio eran compañía suficiente. Lucía observaba cómo él recogía leña sin romper el ritmo del bosque, cómo soplaba sobre la sopa para que no hirviera demasiado, cómo tallaba figuras que no se parecían a nada que ella hubiera visto en las iglesias o en los libros: una espiral, un búho sin ojos, un árbol sin ramas. A veces, al despertar, lo encontraba dormido apoyado contra la pared, con una mano siempre cerca de su cuchillo, pero nunca sobre él. Y en esas madrugadas silenciosas, los recuerdos la alcanzaban. Recordaba el olor a cuero quemado cuando arrastraron a su madre hasta la plaza, la forma en que el padre bajaba la cabeza, negándola. Recordaba el grito que nunca salió de su garganta. Y desde ese día, las palabras simplemente dejaron de tener sentido. Una tarde, mientras él cocinaba, ella se acercó al rincón donde él tallaba. Había una figura diferente, una mujer con el cabello largo, sentada bajo un árbol sin hojas. Ella la tocó. Él no la miró, pero dejó el cuchillo en el suelo y le extendió una pequeña piedra lisa. En ella había dibujado un símbolo, 2 líneas entrelazadas, como raíces. Lucía lo tomó entre sus dedos con cuidado. Sus labios se abrieron, casi sin querer. No salió sonido, pero Joel la sintió, como si la hubiera escuchado igual. Esa noche, antes de dormir, le dejó una flor seca sobre la manta. La Cin la había encontrado bajo la nieve, en la entrada de la cueva, pequeña, frágil, casi invisible. Él la guardó en su collar. Así comenzaron a hablar, no con palabras, con pequeños actos, con silencios compartidos, con heridas expuestas sin vergüenza. Y entonces llegó su noche, la más terrible. Se despertó gritando un nombre: Inayá. Él no supo que lo había dicho en voz alta hasta que la vio frente a él, con los ojos muy abiertos.
No lo miraba con miedo, lo miraba con reconocimiento. Lucía puso su mano sobre la suya, por primera vez, y él entendió. Ella también tenía una noche que la perseguía. No preguntaron nada, no ofrecieron explicaciones, pero el silencio, esa noche, no fue solo consuelo, fue un pacto. El aire esa mañana olía diferente, era más seco, más tenso. Nahuel lo sintió antes de que el eco de los cascos retumbara en la montaña. Lucía estaba lavando ropa junto al arroyo congelado cuando él apareció detrás, silencioso como siempre, pero con los ojos clavados en el horizonte. Ella entendió. Guardia Civil. Habían encontrado su rastro. Lucía corrió hacia la cueva, recogiendo lo poco que tenían. Nahuel no dijo una palabra. Tomó su cuchillo, el abrigo de piel y un puñado de cenizas que sopló sobre el fuego para apagarlo. No dejaban huellas, no dejaban humo, solo el silencio. Comenzaron a subir por los riscos, entre piedras resbaladizas y pinos que crujían con el peso de la nieve. Lucía jadeaba. Él caminaba delante, trazando un camino invisible. Pero ellos ya estaban cerca. Se oían los gritos, órdenes, perros ladrando, y entonces, un disparo. Lucía gritó sin pensarlo. No fue una palabra, fue un lamento. Algo crudo, algo roto. Nahuel se giró. Ella estaba en el suelo. Su pierna sangraba. Él corrió hacia ella, la alzó en brazos y sin detenerse, continuó subiendo. El mundo se volvió blanco y rojo a su alrededor. Los disparos seguían. Pero entonces, cuando todo parecía perdido, llegaron a un claro alto donde la nieve cubría todo como un manto bendito. Él la dejó en el suelo con cuidado. Se volvió hacia la colina por donde venían los hombres y levantó ambos brazos. Por primera vez, habló. No la toquen. Su voz era grave, quebrada por años de silencio. Retumbó entre las piedras como un trueno sagrado. Los soldados se detuvieron. Uno de ellos, el más joven, bajó su arma. Miró a Lucía. Vio su vestido roto, la sangre en su pierna, los ojos llenos de miedo y dignidad. No vale la pena, murmuró. El oficial bufó, dio media vuelta y escupió al suelo. Que se mueran congelados. Entonces, y se fueron. Lucía no podía creerlo. Miró a Nahuel. Tenía sangre en el brazo, pero seguía de pie, firme como un roble viejo. Ella se arrastró hasta él, temblando, y por primera vez dijo una palabra: gracias. Él cerró los ojos, no porque tuviera sueño, sino porque alguien, al fin, lo había escuchado. El amanecer siguiente trajo un silencio diferente. No era el mismo que envolvía la cueva en los días tranquilos, ni el que sellaba sus labios desde hacía años. Era un silencio expectante, como el que precede una tormenta. Nahuel no quiso descansar, aunque su herida sangraba, aunque sus piernas apenas le respondían, se mantenía de pie, con la mirada fija en el bosque. Lucía trató de convencerlo de que se quedara dentro de la ermita, que se escondieran hasta que los soldados se rindieran. Pero él sabía algo que ella aún no comprendía. Los hombres no se cansan cuando su odio está herido.
Volverán, dijo con voz baja, como si hablar aún le costara, y esta vez no se irán sin sangre. Lucía tembló, no por miedo, por la certeza de lo que esa frase significaba. Nahuel caminó hacia el altar abandonado. Allí, entre las flores secas y las velas consumidas, encontró una antigua lanza decorativa colgada en la pared. La tomó como quien retoma una parte olvidada de sí mismo. La miró un segundo y luego la apoyó contra su hombro. «Ve con los niños», dijo, señalando un grupo de pastores que acampaban a unas horas de distancia. Lucía negó con la cabeza. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, gritaban lo que su boca aún no podía. «No te dejaré». Nahuel se acercó y tomó su rostro entre las manos. Nunca la había tocado con tanta delicadeza. Sus dedos recorrieron las cicatrices de su mejilla, las ojeras que contaban noches en vela, la curva de sus labios aún cerrados. «No es por mí», susurró. «Es por ti. Tú. Aún puedes empezar de nuevo». Ella quiso gritar que él también, que ambos podían huir, empezar en otro lugar. Pero no hubo tiempo. Un disparo rompió la calma. El eco retumbó en las paredes de piedra. Lucía se agachó por instinto. Nahuel la cubrió con su cuerpo. «¡Están aquí!», gritó una voz desde afuera. 3 hombres irrumpieron en la ermita. Uno apuntó directamente a Lucía. Y entonces ocurrió. Nahuel, con una fuerza nacida del amor más puro y del dolor más antiguo, se interpuso entre ella y el arma. Alzó la lanza. La arrojó con precisión hacia uno de los soldados y gritó con un rugido que no era solo voz, sino alma. «No la toques», la frase, simple y desgarradora, resonó como un trueno en las paredes del templo caído. Fue la primera vez que Lucía oyó su voz completa. No era ruda ni violenta, era ancestral, llena de promesas que no necesitaban explicación. El impacto fue inmediato. El soldado cayó. Los otros retrocedieron, sorprendidos por la fiereza del hombre que creían domado, pero uno disparó. El sonido seco, el humo, el cuerpo de Nahuel cayendo de rodillas. Lucía corrió hacia él, sin pensar, sin miedo. Lo abrazó antes de que tocara el suelo. Su camisa se tiñó de rojo. «No, no, no», susurró ella, las palabras rompiendo los barrotes de su alma, saliendo como lava de un volcán dormido. Nahuel la miró, sonrió, una sonrisa pequeña, tranquila, como quien encuentra, por fin, el lugar donde descansar. «Ahora, sí, te oigo». Lucía sollozó, gritó su nombre, besó sus manos, su frente, sus labios. Los soldados, inmóviles, no sabían si estaban presenciando un crimen o un milagro. Entonces ella se levantó, con el cuerpo de Nahuel aún tibio entre los brazos. Se volvió hacia ellos y dijo: «Él me salvó, a mí, a todos, porque aprendió a escuchar lo que ustedes jamás quisieron entender». Su voz no era fuerte, pero cada palabra cortaba como cuchilla. Los hombres bajaron las armas. Uno de ellos, el más joven, dio un paso atrás, luego otro, y sin decir nada, se marchó. Los otros lo siguieron, en silencio,
dejando atrás no solo la batalla, sino una parte de su propia ignorancia. Lucía se quedó sola, pero ya no era la misma. Y Nahuel aún estaba allí. Pasaron días, semanas. Nadie supo exactamente cuánto. Lucía permaneció junto al cuerpo de Nahuel hasta que el último copo de nieve se fundió sobre su piel. Lo envolvió en la manta que él solía usar. Le cerró los ojos con manos temblorosas, no para despedirse, sino para guardarlo en el silencio donde él siempre había vivido. Después, bajó al pueblo, no como prisionera, no como fugitiva, sino como alguien que ya no tenía miedo. La gente la observó en silencio, algunos con culpa, otros con temor. Nadie se atrevió a hablar. Ella caminó hasta la iglesia principal. Dejó sobre el altar la pequeña figura de madera que Nahuel le había tallado la mujer con trenza larga de pie sobre la roca y pronunció su primera oración en voz alta. Esto es por él, por todos los que amaron en silencio, por todos los que nunca fueron escuchados. Luego, desapareció. Durante meses, circularon rumores que había partido hacia el sur, que vivía en una cabaña en medio del bosque, que cuidaba animales heridos. Nadie lo sabía con certeza, hasta que, una tarde de verano, un grupo de niños huérfanos fue visto caminando montaña arriba, guiados por una mujer de cabello largo, vestida de blanco. Había regresado, pero no sola. Lucía había convertido la antigua cueva en un refugio, un hogar para los que no tenían voz. Recibía niños, mujeres expulsadas, ancianos olvidados. Les enseñaba a escuchar, no con los oídos, con el alma. No hablaba mucho, no hacía falta. Su presencia lo decía todo. En una esquina de la cueva, un altar de piedra guardaba los objetos más sagrados, una figura de madera, una lanza rota, un anillo de hilo y una hoja de olivo seca. Allí, cada atardecer, encendía una vela, no para llorar, sino para recordar, porque Nahuel no se había ido. Estaba en cada rama que crujía, en cada fogata que crepitaba, en cada niño que volvía a sonreír, en el silencio que, lejos de doler, ahora abrazaba. Un día, mientras recogía raíces junto a una niña pequeña, ésta le preguntó: ¿Él fue tu esposo? Lucía sonrió. No respondió de inmediato. Se agachó, limpió una hoja y luego miró a la niña con ternura. Fue quien me enseñó a hablar, sin palabras. Y la niña, sin entender del todo, la tomó de la mano. Desde entonces, cada primavera, los niños del refugio subían al pico más alto de la montaña. Allí, bajo el cielo abierto, escribían en piedras blancas palabras que no sabían pronunciar: esperanza, raíz, memoria, tierra, amor. Lucía no era la misma joven rota que huyó de un altar hace años. Ahora caminaba erguida, con la fuerza tranquila de quien ya no necesita gritar para ser escuchada. Sus ojos ya no estaban llenos de miedo, sino de fuego. Su voz, aunque escasa, era seguida como ley. Y cuando alguien nuevo llegaba al refugio, siempre les decía lo mismo: aquí no se exige hablar, solo estar y escuchar. Era un día de invierno, pero el sol se colaba entre las ramas desnudas como un recuerdo cálido. La montaña brillaba cubierta de nieve,
y un sendero de piedras blancas marcaba el camino hacia la cueva. Pero esa tarde, algo era distinto. Lucía caminaba lentamente, con un vestido blanco sencillo hecho a mano, bordado con hilos que contaban historias en silencio. No era el vestido que alguna vez le impusieron, era el suyo, escogido, creado, merecido. En sus manos llevaba una pequeña vela encendida. Detrás de ella, los niños del refugio, más de 20, ya seguían en fila, cada uno con una flor en la mano. Flores silvestres, arrancadas con cuidado de entre la nieve. No era una procesión fúnebre, era una ceremonia. Frente a la entrada de la cueva, un círculo de piedras rodeaba un fuego encendido. Allí, en el centro, estaba el altar, y en él, la figura de madera, la lanza, la hoja de olivo, y una caja pequeña de roble que contenía las cenizas de Nahuel. Lucía se arrodilló, colocó la vela en el centro del círculo, y por primera vez en años, cantó. No fue un canto perfecto, fue quebrado, tembloroso, con pausas largas y respiraciones profundas, pero era su voz, una que había nacido del dolor y se alzaba ahora como una plegaria suave. Los niños la acompañaron, no sabían la letra, pero seguían la melodía, y mientras las llamas bailaban, una ráfaga de viento barrió la montaña, levantando copos de nieve y hojas secas, como si el bosque mismo estuviera escuchando. Al terminar, Lucía se puso de pie, tomó la pequeña caja de cenizas y la llevó hasta el lugar más alto del refugio, una ladera desde donde se veía todo el valle. Allí, cavó con sus propias manos. No era una tumba, era raíz. Plantó encima un pequeño olivo. Aquí nació mi voz, susurró. Con el tiempo, el árbol creció torcido, pero fuerte, como ella. Los visitantes que llegaban al refugio encontraban el árbol primero, luego el altar, y luego a Lucía. Ya no vestía de blanco todos los días, pero su esencia era la misma, tranquila, firme, luminosa. Su cabello, ahora con hilos de plata, caía sobre los hombros como un río quieto. En su cuello llevaba siempre el anillo de hilo que Nahuel le había dejado. Y en su voz, cuando hablaba, que era rara vez, había una dulzura que solo quienes han amado profundamente pueden ofrecer. Un día, un joven periodista subió a buscarla. Quería escribir sobre el refugio del silencio, como lo llamaban los que lo conocían. Le preguntó si podía entrevistarla. Lucía lo miró con una sonrisa. Solo si sabes escuchar sin interrumpir. Él asintió. Entonces ella le ofreció una taza de té, lo llevó a ver el árbol, y mientras los niños jugaban alrededor, le contó su historia. No toda, solo lo necesario. Cuando terminó, el joven le preguntó, «¿Y si tuvieras que resumir todo esto en una frase, qué dirías?» Lucía lo pensó. Luego, miró el cielo, el árbol, el fuego que no dejaba de arder dentro de la cueva, y dijo, «Mi silencio fue mi escudo, pero él lo convirtió en mi libertad». El periodista escribió la frase, la subrayó, y antes de irse, miró a Lucía con respeto. Ella lo acompañó hasta la ladera, y cuando él se despidió, le respondió con lo que ahora era su sello.
Un gesto suave, una mirada profunda y una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Desde el primer momento, esta no era una historia de palabras, era una historia de miradas detenidas, de manos que temblaban sin tocarse, de silencios cargados con más peso que cualquier grito. Una historia que empezó con 2 personas rotas por dentro, una mujer a la que el mundo le robó la voz, y un hombre al que la humanidad le quitó la fe, y que, en su encuentro, descubrieron que el lenguaje más poderoso no se pronuncia, se siente. Lucía y Nahuel no hablaban, pero todo en ellos gritaba. Gritaban las cicatrices escondidas, los pasos cuidadosos, las madrugadas compartidas frente al fuego. Gritaba cada gesto, cada alimento compartido, cada figura de madera tallada con la precisión de alguien que no sabía escribir, pero que aún quería dejar huella. La montaña fue su refugio, pero también su campo de batalla, contra el pasado, contra la soledad, contra un mundo que no sabe qué hacer con los que no encajan. El relato avanza como un suspiro contenido. Primero, el dolor, la muerte injusta de una madre, la violencia silenciosa de un matrimonio impuesto, la prisión invisible del mutismo. Luego, la extrañeza del encuentro, un hombre callado que no exige, no juzga, no huye. Después, la complicidad muda a cocinar juntos, esconderse del frío, cuidar heridas antiguas sin tocarlas. Y finalmente, la amenaza externa que todo lo quiebra, la persecución, la traición del padre, el disparo final, pero también todo lo revela. En ese momento de mayor peligro, cuando todo podría haberse desmoronado, Nahuel eligió hablar, no para sí, no para salvarse, sino para salvarla a ella. No la toques. Fue su grito de guerra, su declaración de amor, su última verdad. Ese instante, tan brutal como hermoso, marcó el verdadero clímax de la historia, porque no se trataba de si sobrevivirían, sino de si, por fin, serían vistos. Y fueron vistos por el lector, por los niños del refugio, por aquellos que escuchan sin necesidad de palabras. La historia no necesitaba un final con campanas y besos. Necesitaba un árbol torcido, una vela encendida, un anillo de hilo, una niña que pregunta con inocencia, un periodista que escucha sin interrumpir. Elementos simbólicos que, unidos, componen una coreografía visual y emocional digna de una cinta de cine. La nieve fundiéndose en primavera, la luz ámbar del atardecer atravesando las ramas, una figura femenina de espaldas caminando en silencio con un vestido blanco entre las piedras. La narrativa visual construye un puente entre el pasado y el presente. Cada objeto tiene peso: el altar, la lanza, la figura de madera. Cada escena deja huella: el primer gesto compartido, el canto quebrado, la plantación del olivo. Lucía, que al inicio era prisionera de su pasado, termina siendo guía de futuros. Nahuel, que parecía solo un espectro entre árboles, termina siendo semilla de una comunidad que escucha con el alma. La montaña no cambia, pero quienes la habitan, sí. Y eso, precisamente eso, es lo que convierte esta historia en una experiencia que trasciende. No es solo una historia de amor, es una historia de redención, de dignidad, de reconocer que el lenguaje verdadero no siempre necesita voz. Y por eso,
Cuando el espectador o el lector llega al último frame de esta película interior, no llora solo por lo que se perdió, llora por lo que se recuperó, por lo que floreció, por lo que, en silencio, finalmente encontró su raíz. Hay silencios que destruyen y hay silencios que sanan. Lucía y Nahuel nos enseñan algo que olvidamos en este mundo de gritos y prisas, que no siempre hace falta hablar para entender, ni hacer ruido para ser valioso. Que el amor verdadero no invade, espera. Que la dignidad no se impone, se cultiva. Y que las heridas, cuando se comparten en silencio y se cuidan con respeto, pueden convertirse en raíces fuertes donde otros encuentren refugio. Vivimos rodeados de voces, opiniones, exigencias. Pero, ¿cuántas veces realmente escuchamos? Escuchamos el dolor del otro, la historia que no se atreve a contarse, la soledad que se esconde tras una sonrisa. Esta historia no solo es un cuento, es un espejo para quienes han sido silenciados, para quienes caminan con cicatrices invisibles, para quienes, como Lucía, alguna vez creyeron que no valían nada porque no podían gritar su dolor. Y también para quienes, como Nahuel, cargaron tanto sufrimiento que ya no sabían cómo confiar. Escuchar con el alma es el acto más humano que existe. Y si esta historia nos deja una enseñanza, que sea esta: nunca subestimes el poder de estar presente, de compartir el fuego, aunque no haya palabras, de ver al otro, realmente verlo, porque, a veces, el mayor acto de amor es simplemente no irse. Que cada uno de nosotros, con nuestras voces rotas, nuestras memorias dormidas y nuestras batallas internas, encuentre también su refugio. Y ojalá, cuando llegue el momento, seamos capaces de convertir nuestro propio silencio en libertad para otros.